Buenos días. Como es habitual, pues ya llegamos nuevamente al día lunes y vamos a continuar con nuestro curso de gestión pública. Y hoy día vamos a hablar de un tema muy importante referente a las contrataciones con el Estado. Un tema muy importante en el cual vamos a analizar cuál es el procedimiento para contratar con el Estado, cuál es el organismo que dirige este tipo de contrataciones entre las empresas proveedoras y obviamente el Estado. Es un tema muy importante en donde nosotros como ciudadanos tenemos que conocer también este proceso dentro del marco de la gestión pública. Es importante estos aspectos porque nos van a ayudar a entender cómo nuestro Estado peruano contrata con los distintos proveedores que éste selecciona según sus propias normativas, según aspectos en la cual el contratista tiene que cumplir. Y un documento importante es el Registro Nacional de Proveedores o el RNP, que también lo vamos a conversar. Muy bien, mi nombre es Sergio Cáceres, así que empezamos en esta jornada del día de hoy y cualquier pregunta o duda a sus órdenes. Y bien, como estaba mencionando, empezamos con el tema en el cual ustedes también, al conocer este tipo de conceptos, pues seguramente de aquí muchos van a ser proveedores del Estado, ¿no? Es interesante para aquellas personas que se dediquen a hacer empresa y una posibilidad económica es justamente contratar con nuestro Estado, ofrecer nuestros servicios y de esta manera competir a otro nivel, considerando de que ahora con el tema de la pandemia se están ejecutando distintos proyectos directamente con el propio Estado o la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta es la agenda que vamos a tratar hoy, como es el principio de la ley de la contratación pública, las contrataciones públicas, obviamente hablando, los impedimentos para contratar con el Estado. ¿Qué pasaría si tú has cometido algún delito, ¿no? Y tal vez no te van a dejar que sigas trabajando con el Estado? Finalmente, vamos a ver el Consejo Multisectorial de Monitoreo de las Contrataciones Públicas y finalmente llegaremos a nuestras conclusiones. Como es habitual, les voy a hacer una pregunta en la cual ustedes tendrán que ir meditando, reflexionando en el trajín de la presente sesión. Y la pregunta es, ¿qué son las contrataciones con el Estado? Ya más o menos ustedes se estarán dando cuenta de que esta parte es interesante, importante considerar dentro del rubro empresarial, que seguramente alguno de ustedes es empresario y este tipo de información pues le puede interesar, ¿no? Para que pueda estar dentro de la terna de los proveedores que tiene el Estado para que puedan ustedes realizar algún servicio en beneficio de la sociedad peruana. Muy bien. Tenemos dentro de los aspectos generales la ley de contrataciones con el Estado, que está bajo la ley 30.22.5. Esta ley es la que rige, ¿no?, sobre las contrataciones con el Estado, así como el Decreto Supremo 350-2015 de Economía y Finanzas. ¿Ya? Estos son los aspectos de introducción en la cual ustedes tienen que bajarlo, leerlo y ver qué dice esta ley, ya que como les estaba comentando, la gestión pública se basa en documentos de carácter de una normativa de ley, algún reglamento, etcétera, en la cual tiene ahí los puntos que uno tiene que leer de manera transparente. Y de esta forma ustedes pueden entender qué dice esta ley y obviamente en qué nos beneficia a nosotros los que le vamos a vender algún servicio al Estado peruano. Dentro de este principio de la ley de la contratación pública, básicamente estas leyes son criterios interpretativos en la cual nos van a explicar quiénes intervienen en estas contrataciones. ¿Listo? Entonces tenemos distintos principios como por ejemplo la libertad de concurrencia, la igualdad de trato, la transparencia, la publicidad,
la competencia, la eficacia y la eficiencia, que también alguna vez ya lo hemos visto y hemos analizado cuál es la diferencia entre una y otra, la vigencia tecnológica, el aspecto integrador que está haciendo, que está fomentando el desarrollo de la gestión pública. El aspecto tecnológico es una herramienta importantísima para todos nosotros y obviamente que ya debemos de adaptarla y adoptarla para que podamos también ser nosotros eficientes, ¿no? El principio de sostenibilidad ambiental y social, el principio de equidad. Muy bien, empezamos con el principio de la libertad de concurrencia. Ese es el primer principio en la cual las entidades promueven el libre acceso y participación de los proveedores en los distintos procesos de contrataciones que el Estado va a otorgar, el cual debe ser exigente y obviamente solamente van a ingresar en este tipo de contratos aquellas empresas formales, ¿no? Y una empresa formal es que aparte de tener un RUC, pues tenga este documento del RNP, ¿no? Que sea un RUC 10 o 20, o sea, persona natural o jurídica, y algunas cuestiones que seguramente te va a pedir el organismo que se encarga de contratar ese tipo de empresas, ¿no? Esa es la libertad de concurrencia. Todos podemos participar, absolutamente todos. No hay límite aquí, ¿no? El único punto que no te permitiría es de que tú no seas formal y obviamente no tengas el RNP, ¿no? Es decir, el Registro Nacional de Proveedores. Ese documento es importante, no es tan caro ahora, pero es el documento que prácticamente te va a hacer ingresar a la gestión pública para que tú puedas concursar para que puedas ejecutar algún proyecto y obviamente con eso empezar tu vida empresarial con el sector público. Así que ya saben, estamos aquí analizando el primer principio sobre libertad de concurrencia. Seguidamente, tenemos el principio de la igualdad de trato, es decir, que todos los proveedores deben disponer de las mismas oportunidades para ofertar con el Estado. Aquí no debe haber privilegios, ¿no? Entre uno y otro, porque todos tienen que pasar el filtro. Y los que han pasado el filtro, pues sencillamente están en la capacidad ya de emitir un costo, en el cual ese costo tendrá que ser evaluado por la comisión especial para que vean si tienes una buena oferta o no. Y es ahí donde vas a ganar, ¿no? Este principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son similares y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica. Entonces, aquí la igualdad de trato de las distintas empresas, pues no hay ningún problema, porque todos van a pasar por el filtro como estaba comentando, pero la idea es de que ustedes entiendan que tienen que ser formales. Ese es el principal mecanismo para que podamos estar compitiendo de manera transparente en este tipo de licitaciones públicas. Seguramente ustedes han visto, ¿no?, que se licita un proyecto y varios participan. Estos son filtrados, se selecciona quiénes van a participar y estas empresas ya seleccionadas, pues se les va a exigir algunos documentos que tienen que entregar de manera clara y transparente en este tipo de organismos ya virtuales. Entonces eso lo hace más atractivo porque ya también el sector público, a través de la línea digital, pues tiene un portal en el cual ustedes van a tener que añadir documentos en ese punto. Y agilizamos tiempo, agilizamos costos, entre otras cosas. Muy bien, seguimos con el siguiente principio, que es básicamente el principio de la transparencia, que es lo que les estaba comentando. Estas entidades proporcionan información clara y coherente con el fin de que el proceso de contratación sea comprendido por los proveedores, garantizando la libertad de concurrencia y el desarrollo bajo condiciones de igualdad de trato, objetividad e imparcialidad. Entonces, este principio de transparencia pues es claro.
El gobierno exige que todo sea transparente, por eso ahora a través de la línea nosotros podemos enterarnos qué sucede con estos organismos, qué proyectos se van a lanzar, y yo tengo que empezar a prepararme, tengo que empezar a investigar realmente si es que tal o cual proyecto me puede convenir. No olviden de que estos proyectos tienen un presupuesto y ustedes también deben de tener un dinero para que puedan ejecutar, ¿no? Siempre es bueno tener un colchón. Entonces, de esa manera ustedes pueden avanzar en este tipo de licitaciones y ejecución de proyectos. Y hay distintas formas, ¿no? Uno puede licitar para ejecutar, uno puede licitar para hacer una consultoría, entre otras formas que tiene el organismo que ya más adelante vamos a ver. Así que ya saben que ya estamos conociendo otro principio interesante que es el principio de transparencia. Seguidamente tenemos el principio de publicidad, que básicamente es el espacio en donde va a permitir difundir, publicitar la libre concurrencia de este tipo de iniciativas, ¿no? Este proceso de contratación debe ser objeto de publicidad y obviamente tiene que ser difundido. Es decir, que estos proyectos, ¿no? Estos posibles contratos que podríamos ganar, pues este sector tiene que hacerlo público, ¿no? Lo tiene que difundir a través de las redes sociales, documentos físicos, y nosotros tenemos que estar alertas, ¿no? Para ver si es que podemos participar en ese proceso de contratación, ¿no? Y de esta manera se facilita la supervisión y el control de las contrataciones, ¿no? Es un aspecto importante. Uno se entera de que se va a ejecutar tal o cual proyecto, participo, la sociedad civil también está pendiente de quién va a ejecutar este proyecto, ya uno se está preguntando por qué tendrá todos los documentos, y es un aspecto importante el tema de la publicidad, porque de alguna manera, aparte de hacer conocer el proyecto que se puede ganar, pues la sociedad también se entera, ¿no? Ahora los medios digitales pues es una herramienta importantísima porque nos integra al mundo, nos hace ver las cosas como son y ya no tenemos que estar esperando tiempo para poder enterarnos de lo que sucede en la actualidad en el sector público. Seguidamente tenemos el principio de competencia, que son los procesos de contratación en la cual incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público que subyace a esta contratación. Es obvio, ¿no? Entonces aquí la propuesta que tenga, muy aparte de tener un costo bajo, tal vez tendrá otros puntos, un plus adicional que pueda estar ofreciendo esta empresa que está participando, ¿no? Capaz es una empresa antigua, capaz ya tiene una experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, tal vez es una empresa socialmente responsable, entre otros aspectos que ya el mismo expertise del empresario hace posible de que le permita tener diferencias empresariales frente a sus competidores. Esto es una cuestión ya de gestión, pero este principio de competencia básicamente establece las condiciones necesarias y evaluar esta propuesta más ventajosa, ¿no? Aquí se encuentra prohibida la adopción de prácticas que afecten a la competencia. Entonces, aquí tenemos que ser bien claros, ¿no? Todos tenemos derecho a participar, todos tenemos derecho a ingresar nuestras propuestas, pero también el sector que va a evaluar, pues tendrá que analizar cuál propuesta está bien diseñada, ¿no? Para que se le pueda dar la buena pro y que se ejecute ese proyecto. Seguidamente tenemos el principio de eficacia y eficiencia que ya lo habíamos discutido días atrás, en la cual vimos que hay una cierta diferencia, ¿no? De la eficacia y eficiencia. Y mientras que en la eficacia está visualizado en lograr objetivos, en la eficiencia es hacer las cosas bien, ¿no? Bien. Entonces, esa es una diferencia interesante. Y este proceso de contratación
y las decisiones que se adopten en el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad, es decir, la eficacia, priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción del interés público bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, es decir, la eficiencia, ¿no? Así que acá este principio nos dice claramente de que se tiene que cumplir los fines, metas y objetivos de la entidad y, a su vez, utilizando eficientemente los recursos públicos. Entonces, si se dan cuenta ya en el sector público, el concepto de calidad, porque esto es parte de la calidad de los servicios, pues ya se está introduciendo y esto lo hace más llamativo porque sencillamente el sector público se está volviendo ya en una institución interesante, en la cual está cuidando los recursos, en la cual se está preocupando que tiene que cumplir ese objetivo. Y aquí es donde nosotros, las personas que estamos trabajando en el sector público, pues tenemos que cumplir este principio. Nosotros como seres humanos, como profesionales, tenemos que estar en permanente capacitación para también contribuir con los objetivos, metas de la institución. Es importantísimo este principio que está muy relacionado con el aspecto de la gestión de la calidad. ¿Listo? Y eso a mí me encanta porque cuando uno ya empieza a introducir calidad a tu empresa, pues se convierte en una cultura de vida. Ya las personas saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer porque los sistemas de gestión de calidad pues te exigen al cumplir estándares de calidad de nivel internacional. Y es donde aquí el tema del cumplimiento de una meta, el uso adecuado de los recursos se convierten en aspectos importantes y obviamente se incrementa la productividad y a su vez la competitividad de las instituciones públicas pues ya se dan a luz en comparación al sector público, el privado, perdón. O sea, ya vamos a una competencia tal en la cual se entienden estos conceptos importantes que permiten de que la institución pública pues también sea eficiente. ¿Listo? Siguiente principio es la vigencia tecnológica. La tecnología es la herramienta que agiliza los procesos, pero las personas son los que utilizan la tecnología, por lo tanto, se tiene que también tener competencias adecuadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones por parte de los servidores públicos. Entonces, la vigencia tecnológica, los bienes, servicios y obras deben de reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos. Así es. Y obviamente en un determinado tiempo. Y miren, con la posibilidad de adecuarse o adaptarse, integrarse y repotenciarse para que funcione este principio. La tecnología es importantísima, por eso que tenemos que nosotros como servidores públicos tenemos que estar en permanente actualización, en permanente actualización para que podamos contribuir con el desarrollo de esta iniciativa de la gestión pública. Es importante. Entonces, en forma personal, la vigencia tecnológica en una institución pública o privada, pues es importante. El que no está viviendo con tecnología en estos momentos prácticamente está viviendo en una era anterior, no en la actual. Y aquí los que están trabajando en la gestión pública tienen que preocuparse en actualizarse, porque ahora los software están cada vez actualizándose más y uno tiene que estar pendiente de esta actualización. Muy bien, hasta aquí tengan alguna pregunta, consulta, duda. Perfecto. Entonces sigamos con el análisis de los distintos principios de la Ley de Contrataciones Públicas.
Ahora estamos viendo el principio de la sostenibilidad ambiental y social, algo interesante en la cual este diseño y desarrollo de procesos de contratación pública se consideran criterios y políticas que permitan contribuir con la protección ambiental como social y el desarrollo humano. Así es. Ahora las empresas, pues dentro de su filosofía empresarial está el cuidado del medio ambiente. Es importante este punto. Ya no es algo que solamente las empresas grandes lo tienen que hacer, ahora lo tenemos que hacer todos nosotros, inclusive como personas, como ciudadanos, como, como, como residentes de un lugar, tenemos que empezar a entender que el medio ambiente tenemos que cuidarlo, ¿no? A veces nos quejamos, pero nosotros como ciudadanos estamos ahí ensuciando las calles, no respetamos al vecino, estamos ensuciando. Entonces hay muchas cosas que también nosotros debemos de contribuir, ¿no? Así que este principio de sostenibilidad ambiental y social es claro, ¿no? Y va para todo nivel. Ahora, analizando el principio de equidad, pues básicamente las prestaciones y derechos de las partes deben de guardar una razonable relación de equivalencia y proporción. Entonces, la equidad es importante. Todos tenemos que tener un trato justo. Todos tenemos también que participar de manera eficiente, ¿no? No podemos ganar algo si tú no tienes la experiencia, por ejemplo. Y es ahí donde hay problemas, ¿no? A veces, no sé, ganan empresas, no tienen experiencia, pero ganaron. Y al final, por no tener experiencia, pues el avance de sus proyectos no logran el objetivo porque sencillamente no calcularon bien el costo, no tienen las personas adecuadas para realizar esos proyectos y ahí es donde la sociedad se perjudica, ¿no? Se perjudica porque ellos están esperando que haya un buen proyecto de desagüe, pero la cual seguramente está destinado para 2 meses y la empresa ganadora ni siquiera lo termina, ¿no? E incluso se ve de que hasta lo inauguran, por último. Aquí la cuestión es clara. Así como yo te exijo documentos, tú tienes que también cumplir lo que has ofrecido. Las cosas son clarísimas en el tema de la gestión de participación en un proyecto como estos. Muy bien, ya hemos analizado los distintos principios que tiene la ley de contrataciones públicas, correcto, que ustedes también han tomado nota de la ley que rige esta ley de contratación. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estos principios tenemos que conocerlos y nos sirven de base para entender la gestión pública. La gestión pública es muy distinta a la gestión privada. Nuevamente les repito esta afirmación porque sus concepciones son distintas. Bien, contrataciones públicas. Dentro de la contratación pública, se puede mencionar que es un proceso en la cual, ¿no?, una entidad pública se abastece de bienes, de servicios y obras de manera oportuna y bajo las mejores condiciones, ojo, de precio y calidad, lo que vimos en algún principio que ya analizamos, ¿no? Va a haber un principio en el cual se tiene que identificar el mejor precio y algunas ventajas que tenga esta empresa, ¿correcto? Y si se dan cuenta, aquí la palabra calidad es lo que ya se está introduciendo en el sector público para la satisfacción de una finalidad pública en la cual se va a buscar la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Ese es el objetivo de la gestión pública, ¿no? Brindarle satisfacción al ciudadano. Y acá vamos viendo, ¿no?, cómo el Estado, ¿no?, el Estado peruano en este caso, va a ofrecer bienes, servicios, consultorías y obras. Y es aquí donde nosotros, los que hacemos empresa, tenemos que estar ya latentes en qué le puedo vender al Estado. Si son servicios de comida, si son servicios de construcción, si son servicios de consultoría,
si son servicios de capacitación, entre otros servicios que el gobierno está soltando a la sociedad para que también los empresarios trabajen con el Estado. Y estas empresas tienen que cumplir algunos lineamientos que el Estado, a través de la OCE, te va a pedir, te va a solicitar. Ok, entonces aquí tenemos un trabajo que tenemos que investigar para que se entienda de qué trata la contratación pública. ¿Y por qué realizamos contrataciones públicas? ¿Por qué el Estado hace ese tipo de contratación pública? Porque tiene que satisfacer una necesidad pública, porque tiene que alcanzar resultados en beneficio de la población, porque tiene que satisfacer un bien público. Ese es el objetivo de la gestión pública, ese es el objetivo de alcalde, de un gobernador regional, ¿no? ¿Cómo yo al ganar esa elección tengo que ya tener bajo mi, mi, mi diagrama de proyectos cuál va a ser aquel proyecto que va a satisfacer la necesidad de mi población que me ha elegido, ¿no? Entonces, no olviden, se realizan contrataciones públicas porque se va a satisfacer una necesidad pública en bien del beneficio, en bien y beneficio de la población. Punto. Ese es el objetivo de una contratación pública. Y aquí, por ejemplo, cuando analizamos la palabra finalidad, en este caso, ¿qué es una finalidad pública? Vamos a ver de que en el interés público se desea satisfacer a través de esta contratación un determinado servicio. Por ejemplo, aquí vamos viendo de que gracias a esta finalidad pública, pues en los hospitales vamos a contar con un servicio adecuado para brindarle al ciudadano común y de pie que solicite el servicio de atención médica, en este caso, en la cual este ciudadano pues va a estar bien atendido porque va a haber un equipo adecuado para que esta persona sea tratada. En este caso, va a tener una cama especial y el mejor trato para que esta persona se sane. Entonces, justamente este tipo de finalidades públicas es donde el Estado empieza a analizar qué necesita. Y es ahí donde, a través de este análisis, se convoca una contratación pública y ahí los que tienen el mejor perfil, los que ya tienen su RNP, los que ya tienen experiencia tal vez, se lanzan a ese tipo de ofertas y se someten a una evaluación. Y obviamente si es que tienes ese perfil, si has cumplido lo que te pide la OCE, pues vas a ganar este inicio para trabajar con el sector público. Interesante. ¿Y quiénes participan en esta contratación pública? ¿Cuáles son los actores que están dentro de esta contratación? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Qué actores? Tenemos el primero que es obviamente el Estado, que es la entidad pública que va a convocar, ¿no? Va a convocar a las empresas que tienen que venderle un servicio, ¿no? Y obviamente el siguiente es el proveedor, que le va a vender el servicio a la entidad pública, que le va a dar solución a través de la ejecución de su experiencia como empresario en el rubro que éste decida venderle a la institución pública. ¿Correcto? Así que acá vamos viendo que en este gráfico participa dentro de la contratación pública el proveedor o la entidad pública. Dos actores importantes en la cual ambos van a tener que estar sometidos a reglamentos, leyes y, ojo, en tiempos que el Estado te va a pedir para que tú concluyas un proyecto. Y para que esto haya sucedido, pues tú como proveedor te sometes a una evaluación rigurosa para saber quién eres, qué has hecho, cómo va tu gestión empresarial, tienes experiencia o no. Entonces todo esto va jugando, va tomando tiempo y te vas prácticamente convirtiéndote en una empresa experta para brindarle servicios al sector público.
¿Y quiénes intervienen en la gestión de la contratación pública? Obviamente, el titular de la entidad, el área usuaria, el comité de selección, ¿correcto? Que va a ser el filtro de cómo tú como empresa estás cumpliendo la formalidad que te pide el organismo, en este caso la OCE, ¿no? Y obviamente el órgano encargado de las contrataciones, porque una vez que te han seleccionado, pues vas a someterte a un contrato en la cual ahí está los requerimientos que tú tienes que cumplir, así como el Estado. Bien, entonces estos son los actores que intervienen en esta contratación pública. La lidera el Estado a través de la entidad pública, el titular de la entidad que es la que está convocando, el área usuaria, ¿no? Ahí está el comité de selección y finalmente el contrato, que lo van a firmar contigo por un determinado tiempo, por un monto ya establecido, en la cual ni bien firmas tienes que empezar a planificar cómo vas a desarrollar este tipo de iniciativas que nos da el gobierno nacional. ¿Quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública con el Estado? Ya lo mencionamos, todos podemos participar, sea persona natural o sea persona jurídica. Entendiéndose que la persona natural va a ser aquella empresa personal que va a estar identificado con el código 10 y la persona jurídica identificado con un código 20, ¿no? Entonces, entre ambos también hay una ligera diferencia, pero que aquí el Estado dice participan empresas naturales y participan empresas jurídicas. ¿Listo? Entonces, pero aquí estas empresas tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan participar en los procesos de selección que va a convocar este Estado. ¿Listo? Entonces las cosas están claras. Todos podemos participar, así que por eso les decía, ¿no? Seguramente aquí muchas personas que están en este curso se van a animar a investigar y ser proveedores del Estado, ya sea en comida, ya sea en ejecución de proyectos, ya sea en consultoría, ya sea en capacitación, entre tantos servicios que si ustedes ingresan al OCE van a estar visualizando. ¿Listo? Muy bien, así que ya saben, todos podemos licitar con el Estado. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los requisitos para participar en un procedimiento de selección convocada? Y eso sí es un tip para todos ustedes, es contar con el RNP, con el Registro Nacional de Proveedores. No estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado. Algo puedes haber tenido, pues, ¿no? Así que tú también tienes que ser consciente de que si vas a participar, tienes que evitar tener este impedimento. Y obviamente cumplir con los requerimientos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Clarísimo. Si no tienes experiencia en algún rubro, no tienes el personal adecuado, entonces no postules, porque aquí tú también tienes que ser consciente que si te vas a meter a trabajar en un proyecto de construcción de casas y no tienes el personal adecuado y no has costeado bien tus costos, pues obviamente vas a fracasar. O tal vez quieres dar alimento a los hospitales, pero tú no tienes ningún tipo de experiencia y ganaste. ¿Qué haces? ¿Cómo costeas? Ahí vienen los problemas porque ya la comida te salió mal, no puedes sobrevivir los primeros 20 días porque no olviden de que el Estado te paga, no te paga al momento, porque tienen todo un procedimiento a seguir y tú como empresario tienes que tener en tu cuenta un colchón para que puedas aguantar, ¿no? el tiempo prudente y puedas brindar el servicio. Es por eso que tenemos que ser conscientes también nosotros que si es que se puede, según la envergadura del proyecto, pues te lanzas. Pero si no tienes ese presupuesto, pues tranquilo. Tal vez hay otro proyecto que sí lo puedes realizar, pero, ojo, como dice aquí, tienes que tener un expertise técnico en el punto que tú estás postulando. Eso sí es importante. Después no se quejen
Después no digan, pucha, ¿por qué? ¿Qué pasó? Fracasé, ¿no? Y acá lo interesante es de que tú le vas a dar ese servicio a la sociedad. Ese es el objetivo que te van a medir. Si cumpliste o no cumpliste, ¿no? Así que las cosas están claras y nuevamente repito que un requisito indispensable para que tú puedas postular algún proyecto es que tengas tu RNP. El resto ya es cuestión tuya porque tú haces empresa y ya sabes qué documentos debes de contar. ¿Listo? Y justamente este Registro Nacional de Proveedores es un sistema de información oficial único de la administración pública que tiene por objeto postular a alguna contratación con el Estado, ¿no? Para ser participante o postor, pues básicamente tú tienes que estar inscrito en este registro. Tienes que tener tu código de RNP. ¿Listo? La presentación de documentación falsa o información inexacta ante dicho registro, aquí va un punto importante, habilita la declaración de nulidad del acto correspondiente. A veces puede suceder que tú puedas fraguar un documento, pero estos sistemas de información están bien establecidos, ¿no? Así que saben, el Registro Nacional de Proveedores es un punto importantísimo que hace llamativo poder participar en una licitación pública con el Estado. Ahí les dejo la fuente, la base legal, y no olvidemos de que una UIT, una unidad impositiva tributaria, actualmente oscila en los 4.300 soles. Dentro de este registro nacional de proveedores se inscriben las personas naturales, las jurídicas, nacionales, extranjeras, y básicamente su inscripción tiene vigencia de 1 año, es decir, tú pagaste el derecho, estableces los datos que te solicita el sistema y su vigencia es por 365 días o 1 año. Los proveedores son responsables de que en su inscripción se encuentre vigente. Así es. Si, por ejemplo, ustedes no se han percatado y tienen su RNP, pero ya caducó, perdieron oportunidad. Así que tenemos que estar siempre pendientes de que nuestro Registro Nacional de Proveedores esté actualizado, ¿ya? Los proveedores deben de mantener información actualizada. Tal vez se les ocurrió cambiar de dirección y les llegó una invitación y ustedes no están, perdieron invitación. O tal vez su correo electrónico ya no funciona, pues tienen que actualizarlo. O tal vez cambiaron su número celular o fijo, pues tienen que estar en permanente actualización y obviamente en constante comunicación con esta entidad. ¿Listo? A los consultores de obras se les asigna especialidades y categorías y a los ejecutores de obras se les asigna una capacidad máxima de contratación. Es lo que también les estaba mencionando, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente hasta dónde puede llegar. Y poco a poco, juntando su capital, pues pasará al siguiente nivel. Mientras tanto, sigamos aprendiendo, sigamos contribuyendo de manera eficiente con el desarrollo de tu proyecto, ¿correcto? Y básicamente estos consultores de obras, aparte de asignar una capacidad máxima de contratación, pues se tiene que analizar mucho la experiencia de los últimos 5 años. Así que son cuestiones que son importantes conocerlas para que ustedes ya empiecen a lanzarse a este tipo de concursos que puede ser de mucha utilidad para la sociedad. Ahora, dentro de este Registro Nacional de Proveedores, pues tenemos las especialidades de consultores de obras, que básicamente es consultoría en obras urbanas de edificación y afines, consultoría en obras viales, puertos, entre otros, consultoría en obras de saneamiento, que ahorita es una necesidad importante a nivel país, consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones, consultoría de represas, irrigaciones y afines. Esto es importante conocer. Esto es lo que puedes tú brindarle al Estado a través de tu conocimiento y tu expertise en el tiempo de tu vida empresarial. ¿Y quiénes son los principales afectados por la incorrecta gestión de las compras públicas? Pues nosotros, ¿no? Jóvenes, ancianos,
entre otros. O sea, nosotros como sociedad, si estas empresas no hacen bien su trabajo, pues básicamente nos afecta, porque si estábamos esperando contar con buenos servicios en un hospital, pues no lo vamos a tener, porque seguramente no se concluyó. Tal vez estábamos esperando la ejecución de un proyecto de agua y saneamiento y no se cumple a la fecha, nos sigue perjudicando. O si tal vez quisimos hacer veredas y no se cumple, también. Y aparte que no obtenemos el proyecto en físico, ese dinero ha sido mal invertido. Por eso que les decía de que todo empresario debe tener un expertise, debe tener el personal adecuado, que emprende estas situaciones porque para eso se les contrata. Y lo mismo dice el Estado peruano, para eso te contraté, porque tú has dicho que tienes personal eficiente, capacitado, que con ese costo sí puedes lograr el objetivo. Pero si tú lo haces solamente por ganar y no te fijas en hacer un buen análisis de costo, no con otras personas con las competencias adecuadas, pues sencillamente no se va a lograr el objetivo de lo que tú has ofrecido, ¿no? Y aquí hay esa brecha, y eso tenemos que evitar. ¿Y dónde visualizamos la incorrecta gestión de las compras públicas? Aquí pues, ¿no? Miren, en la desatención de los servicios públicos, en las compras no orientadas a los resultados, en la inaplicación de las normas de contrataciones, en los riesgos de conflictos sociales. Nos afecta porque, como les mencionaba, hay lugares de nuestra patria que todavía no tienen el servicio de agua, ¿no? Y desagüe, como el caso de la selva, por ejemplo. O tal vez en el caso de los ancianitos que cuando van al hospital les piden un montón de requisitos para que tal vez les digan no hay tal o cual medicina, o si están siendo atendidos no tienen las condiciones adecuadas. O tal vez, si hablamos de Caliwarma, tú compras galletas, o estas galletas no, ya se vencieron, entonces afectan a esos niños. O sencillamente en el caso de los conflictos sociales que a veces se origina por tal o cual evento que la ciudadanía no está de acuerdo, ¿no? Como por ejemplo el último caso que pasó con el vacado presidente, o perdón, con el presidente que tuvo que renunciar. Entonces, todo eso afecta, ¿correcto? Es por eso que ustedes como empresarios tienen que estar siempre latentes pensando en cómo van a desarrollar el proyecto que ustedes ganaron. ¿Listo? Y llegamos al organismo que hace posible la contratación pública, que es el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, o en sus siglas OCE, que es conocido por muchos de nosotros, ¿no? Y el OCE regula y supervisa los procesos de contratación que realizan las entidades públicas, cautelando la eficiencia de la normatividad y promoviendo las mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población. Esto es lo que hace el organismo supervisor de las contrataciones con el Estado, en sus siglas OCE, ¿no? Supervisar los procesos de contratación, supervisar quién está postulando, ¿no? Va a ser el filtro principal para que nosotros como proveedores pues cumplamos los objetivos que ellos plantean. ¿Y qué es la OCE? ¿No? Es aquel organismo técnico adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de ejecutar las políticas de materia de contratación con el Estado con competencia en el ámbito nacional. Ellos son. Así que con ellos ustedes van a trabajar. ¿Y cuáles son las funciones de la OCE? Velar y promover, proponer modificaciones, emitir directivas, supervisar las contrataciones, ¿correcto? Y suspender procedimientos. Y básicamente cuando hablamos dentro de la función de la OCE, de velar y promover, básicamente vamos a promover que las entidades realicen contrataciones eficientes bajo los parámetros de la ley. Cuando hablamos de proponer modificaciones, hablamos de proponer modificaciones normativas,
Y cuando hablamos de emitir directivas, básicamente son aquellos documentos orientados en materia de su competencia, ¿no? Y dentro de la función de la supervisión de contrataciones, es básicamente estar velando de que se supervise de manera adecuada esta contratación, de que esos documentos sean formales, sean originales, ¿no? Y dentro de la suspensión de procedimientos, pues básicamente es cuando se identifica algunas necesidades que se tienen que corregir. Entonces, la OCE, esa institución adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, tiene estas 5 funciones básicas, ¿no? Así como administrar y operar el RNP, no olvidemos de que nosotros tenemos que estar actualizando permanentemente ese documento, administrar el SEACE, administrar el registro, acreditar instituciones arbitrales. Cuando hay un problema entre Estado y esta empresa, pues aquí se acreditan instituciones arbitrales que van a resolver ese problema que pueda suscitarse por no cumplir lo que tú has firmado en el contrato. Y obviamente resolver recusaciones de árbitros. Así es, ¿no? ¿Cómo logramos una equidad entre el sector público y nosotros como empresarios, ¿no? Asimismo, tenemos la implementación de actividades, la desconcentración de funciones, la comunicación de indicios de perjuicio y la realización de estudios. De qué proyectos vamos a tener que empezar a ofrecer. ¿Listo? Así que dentro de las funciones de la OCE, pues vamos viendo que tienen bastantes puntos que nosotros tenemos que someternos. Y cuando hablamos de someternos, pues es como postular a una actividad privada en la cual te piden un montón de documentos. Es más, hay empresas privadas que te exigen, por ejemplo, un ISO 9001 y obtener un ISO 9001 tiene un costo alto, ¿no? Pero si tú quieres participar en esa gestión privada, lo tienes que cumplir, pues si no, no te van a dar ni siquiera el intento de poder postular a este tipo de proyectos. Lo mismo pasa en el sector público ahora. Ahora el sector público te pide ciertos documentos para que tú puedas demostrar que realmente tienes buenas prácticas empresariales, ¿no? Entonces la lógica ya se está volviendo un estándar tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Y cómo se realiza un proceso de contratación? En 3 bases. Primero, los actos preparatorios, ¿no? Que esto lo realiza la entidad. Seguidamente, el procedimiento de selección. Y una vez que tú has sido seleccionado, una vez que tú tienes la buena pro, pues vas a tener que ejecutar este proyecto. Y aquí es donde tú, en la fase 3, tienes que preocuparte en controlar el tiempo, tienes que preocuparte en controlar el dinero para que cuando tengas tu curva S, vayas midiendo cómo va el avance de tu proyecto, ¿no? Estas cuestiones ya me imagino que muchos de ustedes lo entienden, porque seguramente son especialistas que trabajan en la gestión pública o privada, y de esa manera se controla el avance de un proyecto, ¿no? Cómo voy invirtiendo mi dinero en base al tiempo de planificación en la ejecución de esta actividad. Entonces, dentro del proceso de contratación tenemos 3 fases. Primer punto, el acto preparatorio del proyecto. El segundo punto, el procedimiento de selección. Tercer punto, la ejecución contractual. Clarísimo. Así que aquí las cosas están muy identificadas. ¿Y cuáles son los impedimentos para contratar? ¿Qué puede impedir que tú no contrates con el Estado? Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores y o contratistas, incluyendo contrataciones menor o igual a 8 UITs. Primero, ámbito total. En todo proceso hasta 12 meses después de haber dejado el cargo. ¿Y quiénes son esas personas que van a dejar el cargo? El presidente y vicepresidente de la República, congresistas de la República, ministros y viceministros de Estado, vocales de la Corte Suprema de Justicia, titulares y miembros de los órganos colegiados de los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Principales personas que están impedidas. En el ámbito regional,
¿no? Ya hemos analizado en el ámbito total o nacional. Ahora vamos viendo en el ámbito regional. Hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, los gobernadores, vicegobernadores, consejeros de gobiernos regionales, ¿no? Son las autoridades que ya aquí a un año muchos van a tener que dejar el cargo y tienen que esperar 12 meses para que puedan participar. Ahora, dentro del ámbito de su jurisdicción, hasta 12 meses después de haber dejado el cargo, los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes y los regidores. Entonces, acá tenemos ya algunos actores que están impedidos de contratar después de haber culminado su gestión. Ellos no pueden contratar en ese tiempo. Así que, si es que aquí hay alguna autoridad, ya sabe lo que tiene que hacer. En el ámbito de la entidad, básicamente titulares de instituciones o de organismos del Poder Ejecutivo, directores y gerentes de empresas del Estado, los funcionarios públicos, los empleados de confianza, los trabajadores de las empresas del Estado y servidores públicos que por el cargo o función que desempeñan tienen influencia o poder de decisión en el proceso de contratación. ¿Listo? Esos son otros actores que tampoco pueden participar en una licitación pública. Y en el ámbito de contratación, obviamente, están las personas naturales y jurídicas que tengan intervención directa en determinación de las características técnicas y valor referencial o estimado, en la elaboración de bases, la selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección, en la autorización de pagos del contrato derivado de dicho proceso. Son otros actores que tampoco pueden participar en ese tipo de licitaciones. Ahora, dentro del parentesco, básicamente está el cónyuge, conviviente, parientes, hasta el 4º grado de afinidad. Y esto seguramente también ustedes lo han escuchado, que hay personas que tienen familias, ¿no?, dentro del sector público, pues lastimosamente también están impedidos, ¿no? Participación en personas jurídicas. En el ámbito y tiempo establecido para las personas jurídicas en las que tengan o hayan tenido una participación mayor al 5% del capital o patrimonio social dentro de los 12 meses anteriores de la convocatoria, tampoco pueden participar, ¿no? La vinculación con personas jurídicas sin fines de lucro. Aquellas personas que tengan vinculación por gestión en personas jurídicas tampoco pueden participar en este tipo de licitación pública. Por inhabilitación, obviamente, aquellas personas naturales y jurídicas que fueron inhabilitadas temporal o permanentemente para que puedan participar en estos procesos de selección y contratar con el Estado. Es decir, si te inhabilitaron, pues verás cómo tú puedas nuevamente postular más adelante. No lo vemos, pero tú tienes que ser consciente, si ya te inhabilitaron, pues tienes que ver los mecanismos de cómo puedes lograr nuevamente tu habilitación. Y obviamente la vinculación con esas personas jurídicas inhabilitadas, obviamente, ¿no? Entonces, aquí hay socios, hay accionistas, hay participacionistas, entre otros, que han estado seguramente involucrados en este tipo de inhabilitaciones. Tampoco pueden. Entonces, ahí las cosas son claras, ¿no? Y obviamente, del mismo modo, con las personas jurídicas inhabilitadas. Entonces, si se dan cuenta, este mecanismo del OCE, pues, tiene un filtro en el cual te va a monitorear, te va a ver que tú no puedes participar, ¿no? Por más que tengas tu RNP vigente, por más que tengas la experiencia necesaria, pero si ya te inhabilitaron, pues tú tienes también que ser consciente de que no vas a poder participar por un determinado tiempo. Y en este caso de la vinculación con personas jurídicas inhabilitadas, básicamente están involucrados aquellas empresas que tengan una participación mayor del 5% del capital del patrimonio social, ¿no? Y obviamente estas personas jurídicas están inafectas conjuntamente con sus integrantes y se entiende como sus integrantes a los órganos de administración o apoderados o representantes legales o socios, participacionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, entonces ya estamos analizando que así como tú puedes participar en un proceso de selección, ¿no?, a través de tu RNP, ¿no?, en la cual la OCE te va tal vez a seleccionar, pues también te pueden inhabilitar, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es importantísimo siempre contar en la empresa
con un abogado que esté leyendo de manera adecuada ese contrato, ¿no? A ver, tal vez lo entendemos a nuestra manera, pero hay palabras técnicas desde el punto de vista legal que tal vez no lo interpretamos bien y cometimos el error, ¿no? Así que aquí la cuestión ya es de forma, más no de fondo. ¿Quiénes más? Las personas condenadas por delitos, ¿no? Ya hemos visto cómo en estos últimos años hay muchísimos alcaldes, gobernadores y etcétera que han cometido dolo, ¿no? Entonces, estas personas tampoco pueden participar. No pueden, porque lo dice específicamente la OCE a través de estos impedimentos para contratar con el Estado. Y obviamente los socios comunes. Los socios comunes que participaron dentro de este tipo de empresa. ¿Ok? Así que si ustedes se dan cuenta, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos una sociedad. Tenemos que ser personas de bien, tenemos que respetar los lineamientos, los lineamientos con la institución pública. Muy bien, ya creo que estamos llegando al final de esta interesante sesión con las contrataciones del Estado, en la cual ya estamos llegando a la parte final y de verdad les invito a que ustedes puedan investigar más y si es que tienen el interés de brindar servicios al Estado, pues atrévanse, ¿no? Empecemos también a experimentar ese tipo de actividades con el gobierno y de paso estamos contribuyendo con la sociedad. Yo los invito realmente a que lo hagan. Y dentro del Consejo Multisectorial del Monitoreo de las Contrataciones Públicas, básicamente la misión es detectar fraude, colusión y corrupción con las contrataciones con el Estado. Así es. Y este Consejo Multisectorial está presidido por el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, la OCE, el INDECOPI, la Dirección Nacional de la PNP. Y sus funciones son acceso de información sobre contrataciones de entidades, proveedores o terceros, solicitar testimonios, proveedores o servicios públicos, mantener la investigación, ¿no? Hasta su conclusión bajo reserva. Así que ya saben, este consejo va a estar latente de lo que pudiera pasar dentro del proceso de ejecución del proyecto, en la cual ellos van a estar monitoreando que estas contrataciones del Estado sean eficientes. Y creo que aquí este punto es importante porque siempre he mencionado de que el control es la parte importante dentro de la gestión pública a través de la planificación, organización, dirección y finalmente el control. Entonces, llegando al final, podemos decir que las contrataciones públicas es aquel instrumento que tiene el gobierno para contratar con proveedores, sean personas naturales o jurídicas, que cumplan con los requisitos establecidos para contratar con el Estado de manera transparente y eficiente, en la cual el presupuesto aportado por todos los peruanos esté bien ejecutado. Entonces, aquí tienen ustedes su respuesta a la pregunta que les hice y ya tienen aquí concentrado la respuesta que querían escuchar. Finalmente, dentro de las conclusiones podemos decir que para contratar con el Estado solo se necesita ser una empresa formal, ya sea persona natural o jurídica. Uno de los principales requisitos que todo postulante debe tener es contar con el Registro Nacional de Proveedores para poder participar en este tipo de dictado, es que los procesos sean transparentes y eficientes. Muy bien, llegando ya a esta parte final, estimados participantes, pues los invito nuevamente a que investiguen un poco más sobre las contrataciones con el Estado, investiguen qué es el RNP, investiguen el OCE y puedan lanzarse a ser empresarios que trabajen con el Estado. Muy bien, a la espera de sus preguntas, antes de despedirme, pues espero unos pocos segundos. Muy bien, entonces ya concluimos con esta importante sesión. Empecemos la semana con mucha vitalidad y, como les decía, investiguen un poco más del tema y
láncense a ser empresarios que trabajen con el Estado. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sergio Cáceres. Estoy a sus órdenes. Ahí están mis datos para que me puedan escribir, para que me puedan llamar a mi número celular WhatsApp y poder disipar algunas dudas o tal vez escuchar sus aportes. Muchísimas, muchísimas gracias. Pasen un gran día. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.